Manos al rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízanos, compadre, que la tenemos! Autorizado a destruir, Sergio. Primer disparo. Abajo de Manos al rescate. ¡Le dimos, ¡le dimos! ¡Le dimos! Como que decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. El general Ochoa y el coronel Tony de la Guardia fueron fusilados, acusados de narcotráfico. Otros 2 militares también fueron ejecutados y unos 10 colaboradores civiles y militares fueron condenados a prisión. No podemos vacilar en aplicarles la pena máxima. Que se cumpla y ejecute la sentencia. Estoy de acuerdo con aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa. Expreso mi conformidad con la sentencia dictada por el Tribunal Militar Especial. Lavemos el ultraje. La pena de muerte por fusilamiento a Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio de la Guardia Font, Amado Padrón Trujillo y Jorge Martínez Valdés. Sin embargo, en el libro El verdadero Pablo, John Jairo Velázquez, conocido por el sobrenombre de Popeye y mano derecha del rey de la droga Pablo Escobar, afirma que Raúl Castro Ruz fue partícipe de todas las operaciones de narcotráfico. Según Velázquez, por orden expresa de Raúl Castro, el capitán Jorge Martínez Valdés, uno de los encausados en el juicio militar, era el enlace directo con Pablo Escobar y viajaba repetidamente a Colombia para reunirse con él. Durante 2 años y bajo instrucciones directas de Raúl Castro, el general Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia asumieron el mando de estas operaciones ilícitas. Según Velázquez, Pablo Escobar afirmó que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor. La operación en Cuba se llevaba a cabo a través de una empresa llamada MC y creada para estos fines. Mediante vuelos de avión se trasladaban entre 10.000 y 12.000 kilogramos de cocaína en cada vuelo y eran transportadas más tarde en lanchas rápidas. Los cubanos, afirmó Velázquez, cobraban $2.000 por cada kilo transportado y 200 por cada kilo custodiado. Velázquez aclara que la ruta cayó cuando un gran cargamento proveniente de Cuba fue decomisado por la DEA y varios cubanos detenidos delataron la operación. La investigación lleva a la DEA al cartel de Medellín y al gobierno cubano. Fidel Castro niega enérgicamente los vínculos de Raúl con el narcotráfico. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de... Para protegerse y debilitar la imagen de Arnaldo Ochoa, Raúl habla en público del general y lo desacredita ante las FARC. El oficial de estas Fuerzas Armadas que más veces yo le he llamado la atención, ya sea sentado delante de él en un buró oficialmente, en una comida familiar, en un pasillo que nos encontremos, se llama Arnaldo Ochoa Sánchez. Lo primero que le empecé a criticar siempre, que siempre está charlataneando, siempre está bromeando. El nombre de Raúl Castro estaba en juego y su hermano ordena una farsa para salvarlo. En su afán de protegerlo estaba dispuesto a todo. Y su teatro terminó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez Valdés. ¡Paren! ¡Apunten! Sin embargo, algunos analistas aseguran que no solo las enormes sumas de dinero que ganaba Cuba estaban detrás de estas operaciones ilícitas, sino que había también un propósito más hondo y siniestro. Yo creo que una combinación de cosas, de hacerle daño a Estados Unidos, pero sobre todo de buscar divisas y dólares. No es el único régimen que lo han hecho otros regímenes, pero la falsificación de billetes, la falsificación de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el tráfico de drogas, todo eso Cuba ha sido una especie de, como en la época de los piratas, la isla tortuga, era el refugio de los piratas. Cuba ha sido la isla tortuga de todas estas actividades ilícitas durante muchos años. Sus vínculos con el narcotráfico y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate son crímenes que Raúl Castro no puede ocultar. Más adelante, luego de recibir su nombramiento para cuidar el puesto de comandante mientras se recupera, ¿qué ha hecho Raúl Castro? ¿Qué será de Cuba después de Fidel Castro? ¿Y qué hará su hermano? Raúl hará algunas cosas, intentará atraer a algunos inversionistas. Además,
Los secretos de Raúl se hablan a voces en Cuba y también en el exilio. Se entretenían 5 o 10 minutos allá cuchicheando con sus amiguitos. Raúl Castro y la Cuba del siglo XXI. Raúl Castro lleva más de 8 meses en el poder, pero desde su nombramiento, ¿qué ha hecho por Cuba? Hasta ahora, la labor de Raúl Castro Ruz como el nuevo gobernante de Cuba ha sido poco relevante. Para algunos, las razones de su gris desempeño son evidentes. Yo creo que será un gobierno provisional. Raúl Castro no puede calzar los zapatos de su hermano, las botas militares de su hermano. Yo creo que el liderazgo del caudillo no es transmisible. Fidel tiene unas características que no tiene Raúl, así que vamos a estar en presencia de una persona con una autoridad mucho más limitada que la de su hermano. Yo creo que Raúl no está gobernando. Yo creo que Raúl está con un poder muy limitado y que aún Fidel medio muerto o quizás apestoso, hecho un desastre, quiere seguir teniendo la última palabra en casi todos los asuntos importantes. Mientras que para algunos la mediocridad del hombre que hoy asume el poder es notoria, para otros su eminencia gris es solo una fachada. Poco se sabe hasta ahora sobre los planes futuros del presidente interino. Su reciente intervención en el 5º Pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas puede considerarse una excepción en sus casi 8 meses de mandato, ya que parece no ser muy afecto a los discursos. Actualmente, Ramiro Valdés ocupa el cargo de ministro de la Informática y las Comunicaciones en su gobierno interino. La decisión sorprendió a muchos. Se sabe siempre que Ramiro Valdés y Raúl Castro, aceite y vinagre. La rivalidad entre Ramiro y Raúl es cierta, y su origen está en un rasgo de la cultura cubana y de la cultura caribeña o antillana en general, que es el machismo. Ramiro Valdés era un soldado valiente en la Sierra Maestra con hazañas militares y qué sé yo, y lo fue en el Moncada, lo fue después del Granma, y hay una especie de desprecio y esa rivalidad se mantuvo. La larga enemistad entre ambos autoriza a suponer que no fue Raúl quien decidió que formara parte del nuevo gobierno. Yo creo que Raúl Castro no es el que invita a Ramiro Valdés al gobierno provisional. Yo creo que esa es una sugerencia de Fidel. Y creo que a Raúl no le viene mal presentar a uno de los supervivientes de la primera etapa como parte de su grupo político, porque lo que está, el mensaje que quiere mandar es que la vieja cúpula revolucionaria está unida, y de esos comandantes históricos de la revolución, pues ahí está Ramiro. Pero la temida figura de Ramiro Valdés no parece ser la solución para la permanencia y el gobierno provisional del hermano menor de Fidel Castro. Ni siquiera es la solución para la continuidad de la tiranía, porque yo pienso que no va a durar mucho tiempo ahí. No tiene condiciones. Y con el terror, aunque Ramiro Valdés le ayude en una dimensión amplia, utilizando la represión y el terror, yo creo que eso tarde o temprano, más temprano que tarde, eso se viene abajo. Hasta ahora, yo no creo que Ramiro llegue a ocupar una posición muy destacada. Ramiro sigue sin ser una persona de la devoción de Raúl Castro. Pero desde que asumió el gobierno de la isla, lo que sí ha hecho el nuevo dictador es preocuparse por crear una imagen favorable. Manos al rescate en aguas internacionales con un saldo de 4 personas muertas. ¡Autorízalo, compadre, que la tenemos! Autorizado a destruir 08. Primer disparo. Abajo de manos al rescate. ¡Le dimos, ¡le dimos! ¡Le dimos! Puede decir que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte. El hombre que ocupa ahora el poder en la isla, ese hombre que se ha maquillado para dar una imagen de hombre familiar. Abajo de manos al rescate. ¡Le dimos, ¡le dimos! ¡Le dimos! Puede decir que la orden era mía. Abajo de manos al rescate. ¡Le dimos, ¡le dimos! ¡Le dimos! Puede decir
que la orden era mía, túmbalo en el mar cuando se aparezca, túmbalo en el mar cuando se aparezca, túmbalo en el mar cuando se aparezca.